37 años de su muerte, decimos, Chico está conmemorando. Murió efectivamente en el año 1979. Vamos a estar abordando la figura de Juana de Ibarburu, esta mujer increíble, maravillosa, con una, bueno, la exponente máximo de la literatura uruguaya. Pero vos sabés que Nela le vino curiosidad por saber cuánto saben los uruguayos sobre la figura de Juana de Ibarburu, además de ser esa imagen que está presente en el billete de 1000 pesos, por ejemplo. Y bueno, ¿querés saber lo que dijo la gente al respecto? Me encantaría. Después lo abordamos con más información y con la presencia del historiador Leo Borges. ¿Conoce quién fue Juana de Ibarburu? Juana de Ibarburu, sí. ¿Quién fue Juana? Ahora me agarraste, sí, la conozco, pero ahora me agarraste por fuera de eso. ¿Quién está en los billetes de 1000? Juana de Ibarburu. Sí, la poetisa uruguaya de Cerro Largo, de mi departamento. Por lo menos leí parte de su obra, muy excelente, algo muy bueno para el Uruguay. Una escritora uruguaya, muy conocida, que aparece en los billetes de 1000. Muy bien. ¿Conoces alguna obra de ella? ¿Has leído algo? Chico Carlos, me gustó mucho. Era el favorito de mi mamá y lo tengo en la mesa de luz guardado todavía. Sí, Juana de Ibarburu. Está bien, pero capaz que se fue corriendo rápidamente a buscar más referencias. Nosotros ya vamos a estar charlando con el historiador Leo Borges, pero ahora vamos a compartir esta pantalla interactiva precisamente sobre la vida de Juana de Ibarburu, que no era su verdadero nombre. Mujer de 3 nombres. Vamos a repasarlos, porque su verdadero nombre era Juana Fernández Morales. Firmó sus primeros trabajos bajo el seudónimo Janet d'Ibar. Finalmente optó por utilizar el apellido de su marido, el capitán Lucas Ibarburu. Juana de América, el 10 de agosto de 1929, con un palacio legislativo colmado, se le entregó en el Salón de los Pasos Perdidos el título de Juana de América de manos del poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín. Formó parte además de la Academia Nacional de Letras. Una vida complicada, así también está documentado en varios trabajos, entre ellos el del escritor Diego Fischer en el libro El encuentro de las 3 Marías. Dice allí Fischer que a partir de una carta de Juana, un médico 20 años más joven, se desentraña una compleja madeja de violencia de género y drogas. Este romance data de 1951, él era un médico argentino y la carta es la punta de la madeja de esta investigación. Había sido víctima de violencia de género de parte de su marido fallecido en 1942 y también de su hijo Julio César. Se dice también en ese libro que era adicta a la morfina. Vamos a la muerte. 1979. Se cree que Juana falleció entre el 12 y el 13 de julio, aunque fue informado recién el 15. Según comenta Fischer, seguramente su hijo había negociado la primicia de la muerte de su madre con un diario local. Eso fue el fin del suplicio de sus últimos años. Fue velada en el Salón de los Pasos Perdidos con honores de Estado. Nos vamos ahora al encuentro de Leo Borges para seguir adentrándonos de esta figura, también de la generación del 900 desde una perspectiva histórica. Exactamente, Cristian. Bueno, bienvenido, Leo. Un placer, como siempre, recibirte. Qué lindo que hayas querido recuperar la figura de Juana de Ibarburu para tu columna. Estábamos diciendo que se cumplen 37 años de su muerte. Todavía muchas preguntas, ¿no?, sobre la vida, no tanto sobre la obra, que por suerte la tenemos todos al alcance de la mano, de esta mujer única, como fue Juana de Ibarburu. Tan poco tiempo, ¿no?, de la muerte, ¿no? Porque uno a veces pierde la perspectiva y de repente habla con gurises más chicos y habla de Juana de Ibarburu y parece algo tan lejano, y murió hace muy poco tiempo, claro, relativamente. Claro, en 1979. Sí. Exactamente, ¿no? Como bien decía Cristian, Juana de América, ¿verdad? De alguna manera ella fue galardonada con ese título que se le dio en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, y que nada menos se lo dio Juan Zorrilla de San Martín, ¿no? Juana de América, que de alguna manera su primer libro lo edita en 1919, y ahí se genera como una discusión interesante, ¿no? El Uruguay tiene una generación, la generación del 900, que se da en literatura, que es una generación que hablamos en historia, que de alguna manera es una generación de políticos exitosos, pero que Juana de alguna manera técnicamente no formó parte de la generación del 900. Acá hay una disquisición que es interesante, ¿no? Y que de alguna manera va para el lado de los compañeros profesores de literatura y críticos literarios. En realidad Juana de Ibarburu forma parte de lo que se denominó generación del 20.
¿no? Desde el punto de vista literario, en realidad ella forma junto con Luis Albisi, por ejemplo, una generación que no tenía conciencia de ser una generación, como sí la tenía la del 900 y también la va a tener la generación crítica de 1945, pero que de alguna manera es la continuación de la generación del 900. Eso desde el punto de vista estrictamente literario. Pero desde el punto de vista histórico, uno puede colocarla dentro de lo que fue la generación del 900. Una generación con poetisas brillantes como Delmira Agustini, Claro. como María Eugenia Bá Ferreira, Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, y así podríamos seguir de alguna manera nombrando escritores o también políticos, una generación de políticos brillantes como Emilio Frugoni en el socialismo, como Luis Alberto Herrera en el Partido Nacional, como José Valle Ordóñez en el Partido Colorado, entre otros, y que de alguna manera fue el caldo de cultivo para que aparecieran estos escritores. Es interesante cómo uno, para poder entender la aparición de una Juana, para poder entender la aparición de una Delmira Agustini, uno tiene que irse hasta José Pedro Varela. Lo que fue la reforma educativa, la reforma escolar en todo nivel, que fue de alguna manera llevada adelante por José Pedro Varela en el gobierno de Lorenzo Latorre, que 30 años después tiene sus frutos. ¿Qué es esa generación? Porque esa generación eran escritores, pero si no tenían lectores, no puede haber escritores. Por lo tanto, es importante también comentar cómo el Uruguay era un país que además se veía a sí mismo de una forma muy positiva, ¿no? Y la aparición de esta Juana de América, de alguna manera también nos habla de un Uruguay que estaba de punta en el mundo. Pensemos que no solo el Estadio Centenario que se hace en 1930 y Uruguay gana la primera Copa del Mundo, no solo la Rambla Sur que se hace en 1928 y es verdaderamente impresionante para la época, sino una Juana de América que de alguna forma discutía de igual a igual con las poetisas del mundo, con Alfonsina Storni, con Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, y ahí estaba esa Juana, que de alguna manera inicia en lo que los críticos literarios hablan de modernismo, ¿no? Con Rubén Darío, y eso de alguna manera la emparentaría con el 900, pero que luego da un salto, que tiene una obra impresionante desde el punto de vista poético, que empieza con La lengua de diamante, que es en 1919, y eso es lo que divide a la generación del 900 de la generación del 20, desde el punto de vista estrictamente literario. La generación del 900 es una generación que nace entre 1868 y 1890, ella nace en 1892, pero que editan en 1900. Claro. O sea, Entre la primera 1900 obra de Juana está enmarcada dentro de ese periodo. Y sí, 1919 Claro. es la primera en poesía, ¿no? Y después de alguna manera esta escritora con 3 obras iniciales que fueron verdaderamente exitosas a nivel hasta internacional, y después se asienta como una gran escritora, gana premios internacionales, genera movimientos como por ejemplo la bandera de la hispanidad. Claro. ¿no? Fue la creadora, ¿no? Como fue Es la la que- impulsora de... Exacto, la impulsora de la idea de generar un concurso, como se generó efectivamente en 1932, para hacer una bandera de la hispanidad o de la raza hispánica, que en realidad eso hoy es políticamente incorrecto hablar de raza, etc. Pero en la época era absolutamente normal hablar de la raza hispánica y era también una forma de tratar de unir, ¿no? Y bueno, ese concurso lo gana un oficial del Ejército Uruguayo, del Ejército Nacional, con esa bandera de la hispanidad, que en realidad ya no se utiliza más, ya quedó absolutamente en el olvido. Pero además formó parte de la Academia Nacional de Letras, de la cual lideraba Zorrilla de San Martín. Además ganó premio de literatura, el primer premio nacional de literatura de la historia, lo ganó ella, ¿no? Que se entrega todos los años. Pero también hay una historia oscura de Juana, ¿no? Y que de alguna manera desentrañó el escritor Diego Fischer. A mí me interesa mucho cuando se indaga en la biografía de los autores, porque lo primero que hace un profe de literatura es eso. Cuando hablamos de Baudelaire, hablamos de su vida, del alcohol, de las drogas, ¿no? Y nos parece normal. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se acerca a un autor uruguayo, y tan cercano en el tiempo, aparece ese prurito de decir, bueno, no te metas con la vida privada, pero en realidad la obra de un autor se entiende también por su vida privada, ¿no? O su falta de arte también se entiende por la vida privada. Y en este caso, una vida privada tumultuosa, complicada, como dijo Cristian, ella no se llamaba Juana de Ibarburú, ¿no? Ibarburú es el apellido de su esposo. De su esposo, un capitán, Lucas Ibarburú, con el cual tuvo un hijo. Y bueno, y de alguna manera, un único hijo, Julio César. Y de alguna manera hay una historia de lo que hoy denominamos violencia de género, con su marido, pero que de alguna manera se continuó con su hijo. Lo cual es de una tristeza mayúscula, ¿no? Su hijo no solo que ejercía violencia económica sobre ella, sino también violencia física. ¿Tá? Violencia económica, ¿por qué?
porque lisa y llanamente la desvalijó desde el punto de vista económico, hasta vendió su casa. Y desde otro punto de vista, bueno, violencia de género, ¿no? Hay una serie de cartas que encuentra Fischer, yo creo que es un trabajo brillante el que hizo Fischer en ese sentido, que luego se El convierte en una encuentro de obra de las Tres teatro. Marías que nombrábamos recién, ¿no? Exacto, luego se convierte en una obra de teatro, una cosa bastante interesante, que de alguna manera echa luz sobre un personaje que creo que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Como escritora, pero como personaje público del Uruguay. Y entonces ahí aparecen una serie de conflictos, de problemas que tienen que ver con la violencia, pero también que tienen que ver con el consumo de drogas, con el consumo de morfina. Igual recordemos que... y una obra, la de Juana, tan luminosa, ¿no? Por otro lado. Absolutamente, sí. Justamente tiene que ver con Habla de todo en sus obras, ¿no? Digo, está el amor, está el dolor, están, bueno, todos los temas de... Está el pago. Está el pago. Eso es una de las cosas que también tiene que ver con esa generación del 20, lo telúrico, lo campero, ¿no? Ella en Chico Carlo habla de su vida en Melo. Decir también, porque se me está enojando la gente de Melo, era de Melo. Claro, nació allí. Nació allí. Y no solo eso, sino que le costó mucho adaptarse a Montevideo. Ella estaba muy cercana a lo que era el campo, por lo tanto le costó mucho adaptarse a Montevideo. Otra cosa que es interesante y es su relación con Aparicio Saravia, ¿no? Su familia tenía relación con Aparicio Saravia y era prácticamente su padrino, ¿no? Recordemos que Aparicio Saravia muere en 1904, cuando ella tenía 12 años. ¿No? O sea que él lo conoció a Aparicio Saravia en su niñez. Dicen que inclusive hay una foto que está en su falda, ¿no? Aparicio Saravia, el gran caudillo, estamos hablando del Partido Nacional. Pero bueno, el tema de consumo de morfina, bueno, en realidad en aquella época consumir morfina era algo bastante normal en la clase alta, poética o artística en Montevideo, ¿verdad? Como lo era también, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, José Pedro Varela, junto con su barra de Carlos María Ramírez y todo eso, eran consumidores de morfina, o sea, era como la droga del momento. Es políticamente incorrecto decirlo, pero no me importa a mí lo políticamente correcto. Estoy un poco empachado de políticamente correcto en el Uruguay, en los últimos años. Pero bueno, eso no le quita un ápice lo que fue, obviamente, Juana de A ver, América, si tuviéramos ¿no? que hacerlo también, porque vamos a poner las cosas en contexto. Vos decías, era la droga del momento. Quizás si tuviéramos que contextualizarlo en el presente y diríamos cosas que hoy por hoy a nosotros no nos asombraría en lo más mínimo, ¿no? O sea, por eso que cada cosa en su contexto también tiene como que su trascendencia o no. Esa es un del poco la idea de la asunto. columna, ¿no? Contextualizar, decir, bueno, en realidad los sucesos acontecen en una época con valores, con Ahora, determinados valores. Leo, volviendo al presente con la figura de Juana de Ibarburu, porque bueno, veíamos todo tipo de respuestas de la gente, algunos, bueno, con el titular sobre todo, ¿no? De quién fue Juana de Ibarburu, poetisa, exponente de la literatura. Quizás la gran mayoría no está para profundizar demasiado, ¿no? Ni siquiera en su obra, ni mucho menos en su vida. A nivel académico, a nivel de las escuelas, de los liceos, ¿crees que está, porque más sos profesor, ¿está bien ofrecida la información sobre Juana de Ibarburu? Es decir, ¿se hace suficiente énfasis sobre lo que fue esa figura para nuestro país? Yo creo que los programas de secundaria, no me voy a meter en primaria, creo igualmente que no se da mucho en primaria, que se eligen otros. Qué sé yo recuerdo haber leído, qué sé yo, Arenero, ¿no? Todo lo que tenía que ver con, bueno, Juana, con Chico Carlo, pero en la escuela, no me voy a meter en la escuela, porque en realidad no sé, pero creo que en el liceo lo que ha sucedido con respecto a los programas de literatura y de historia también, pero principalmente de literatura, es que muchas veces nos empachamos de autores nacionales y como que quisimos algo más, ¿no? Entonces creo que los programas se enfocaron más para autores de otras latitudes, lo cual estuvo bien, pero llegó un momento en el cual hay que volver a las raíces, ¿no? Entonces me parece que, y esto obviamente yo me meto de vivo, tengo muchos amigos profesores de literatura, y este tema de Juana, previo a tratarlo acá, fue tratado en un grupo de WhatsApp de profesores, en el cual yo pedí ahí algunas referencias, algunas cosas, y esto se comentó largo y tendido. Hay que volver un poco a esas raíces, ¿no? No solamente Chico Carlo, ¿no? Sino la poesía de Juana. La poesía de Juana, que es una poesía muy interesante, que no por casualidad la colocó en el lugar que la colocó. A ver si nos entendemos. Juana de Ibarburu en un momento superó a Gabriela Mistral y a Alfonsina Storni. Queda feo decirlo, pero la superó desde el punto de vista, no estoy hablando de ventas, sino de repercusión a nivel internacional. Y Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces a lo que voy es
que de alguna manera hay que volver a esas raíces. Yo sabes que quiero citar a alguien que admiro mucho, que es la escritora Silvia Puentes de Ollenar, que es una gran estudiosa, ha escrito Absolutamente, mucho sí. sobre Juana de Ibarburu, que de hecho un día la podemos invitar también para también conocer toda su información, todo su conocimiento de primera mano con alguien que es una apasionada, ¿verdad? La doctora y escritora Silvia Puentes de Ollenar, sobre la figura de Juana, que puede ser bien interesante también. Sí, sí, dentro de las fuentes que consultamos estaba de alguna manera una ontología. Hay una de Arbeleche y una de Silvia Puentes de Ollenar. Es así, es así. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Y para continuar, si bien ahora estamos en fecha de su fallecimiento, tenemos que rever estas figuras, ¿no? De nuestro legado literario y de todo lo que tenga que ver con el Uruguay, que tanta falta nos hace volverlo a poner en el lugar que corresponde, Yo ¿no? siempre digo lo mismo, lo digo en historia y lo digo en literatura. Hay que volver a los clásicos. Hay que volver a los clásicos. Me encantó. Ese es el título. Gracias, Leo. Como siempre, un verdadero placer.